Sin embargo, este hombre, Donald Trump, con esa capacidad que tiene, fuerte, una actitud agresiva que se ve, ¿por qué no entra Haití? ¿Por qué él dice, déjame arreglar Haití? No representa un peligro para ellos. Hay petróleo, hay minas importantes. Allá voy. No, entonces como no representa eso, a veces hay que explicarle la verdad a la gente, porque cuando una economía tan robusta como México no crece, la República Dominicana si creció 2.1, bueno, no fue el esperado. Lo cierto es que Trump, lo que vemos ahora mismo, Trump es un ente que tiene por objetivo controlar el mundo. Pa' que te claro, el podcast ya está empezando. Pa' que te claro. Hay muchos temas, demasiados temas calientes, a los foques peleando con Giuseppe. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad ahora mismo? Que hay tantos problemas. La guerra de Irán con Estados Unidos, hay que prestarle atención a eso. Y yo quiero que, por favor, antes de entrar en materia así con un invitado de lujo, que él nos diga qué va a pasar con ese pleito de los foques, o no estamos en farándula. Bueno, Nelson, gracias. Siempre estamos en todo lo que la vida indica. Y la farándula es parte de la vida. Parte de ella, ¿verdad? Entonces. Pero como que este hombre pelea mucho. Yo siento que en ese mundo urbano se manejan unas polarizaciones y unos conflictos que es parte del entretenimiento. Y la verdad es que yo no conozco a alguien que no haya peleado con Alofoque. Es un pleito. Sin embargo, yo tengo mi opinión personal de él. Creo que es una persona emprendedora, una persona que indistintamente de la personalidad histriónica que tiene y de los conflictos que genera en el entretenimiento, creo que es un joven que su gente lo valora, ¿no? Claro. ¿No? Y mientras él no le haga daño a nadie, ni viole la ley, yo creo que para mí todo está bien. Es así, que le baje un poquito a ese pleito con Molusco. Sí, hombre, como que pelearse mucho afecta a la salud. Bueno, Usted que es un hombre que sabe mucho de eso, entonces la paz es importante conservarla siempre. Así es. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir y de existir. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Pero sobre todo, haz un compromiso fiel de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro, sí vamos a hablar hoy de temas importantes porque nuestro invitado es un invitado que maneja todos los temas sociales, políticos, cultural, de todo. Y vamos a hablar con el abogado y político Eddie Skinner. Bienvenido, un placer. Gracias. Pero ese apellido de Skinner, me gusta ese nombre, Eddie Skinner. Sí, wow. Yo soy Eddie Skinner, señor, a sus órdenes, abogado y político, como usted bien lo ha dicho. Debo decirte lo siguiente, que con mucho orgullo soy Osuna Martínez. Esos son mis apellidos. Okay. Lo que acontece es que en su temprana juventud, mi padre, Eddie Osuna, era un estudiante brillante y apasionado de la psicología. Entonces, él se enamoró de V.F. Skinner, que es el psicólogo norteamericano, creador del conductismo operante. Yo, para ponerlo más fácil, el que experimentó con los ratones. Sí. Después vino Pavlov, etcétera. Pero Skinner, V.F. Skinner, Burroughs Frederick Skinner, fue el pionero del conductismo operante en materia de psicología. Mi padre decide ponérmelo como segundo nombre. Bueno. Entonces, qué bien. Ahí es que viene la combinación de decir Eddie Skinner. Skinner. Sí. Pero mire, señores, con este hombre se va a conceptualizar porque ya sacó un as bajo la manga comenzando. Bienvenido como en su casa. Como yo siempre le he dicho a los invitados, siéntase como que usted está en el balcón de su casa. Así mismo. Relajadito. Un placer tenerlo acá. La verdad que es un privilegio contar con su presencia por acá. Vamos a tocar temas sociales que son de interés. En principio hablamos de que este es el podcast oficial de la industria farmacéutica. Sin embargo, aquí tocamos todos los aspectos que son relevantes para la sociedad.
Y como hablamos de que la política es transversal, siempre le decimos que hay alguien que dice, yo no creo en política, yo no como con política, y yo me río cuando escucho a esa persona diciendo esas expresiones, no sabiendo que cuando hay un país, por ejemplo, Cuba, Venezuela, que hay un desequilibrio político, ahí están las consecuencias. Claro. Bueno, mira, tú sabes que hay un español que escribió, se llama J.M. Valles, Política para apolíticos. Para apolíticos. Para apolíticos. El apolítico es aquel que disiente o no le gusta la política. Y es un libro de doble vía. Es para políticos que tienen que recuperar la confianza ciudadana. Y es como decirle, mira, no todos los ciudadanos confían en ti. Sí. Debes de aplicar democracia, pluralismo para que crean en ti, transparencia, no robar, no cero corrupción. Pero le explica también a los que se disienten o ven de lado la política, mira, para bien o para mal, debo decirte que tu vida, tu economía, tu familia depende de la gente que en el extracto del nivel más alto del poder toman las decisiones. Ejemplo muy sencillo. Trump ha virado todo el mundo y ha crispado y polarizado el mercado internacional con un bombardeo junto a Israel e Irán. Resulta que eso está influyendo sobre tu economía. Total. Y detrás de eso hay una discusión grandísima en los Estados Unidos, si los republicanos o los demócratas. Entonces, la política es una de las ciencias más hermosas de la vida. Tiene sus bemoles. Con todas sus complejidades. Y sus complejidades. Pero es la verdad. La verdad es que la política lo toca todo. Sí. Está todo. Así es. Qué bien, qué bien. Eso que usted toca de Donald Trump, de este conflicto bélico, ¿hacia dónde usted ve? Ya hay una tregua, ¿no? Eso es lo que se ha planteado. Sí. De unos 5, dicen que ya se extiende a 10 días, de que Donald Trump está por negociar, porque ya ese conflicto cese un poquito. Pero ya el daño colateral está, don Eddie. Ya sí, está. Totalmente. Hay un daño colateral visible. Sabes que el bombardeo que ocurrió y la deposición o eliminación del máximo líder de Irán, el Ayatollah, produjo una desescalada de bombardeos y una intervención de Israel y Estados Unidos que desestabilizaron el mundo y el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, que es geopolíticamente ubicado en el Golfo Pérsico, es por donde pasa el 20% del gas natural y casi el 20% ¿petróleo? También del petróleo. Entonces, esto desestabilizó los mercados y al final se traduce en tu economía, en la mía, porque sobreviene una crisis de mercado e internacional, los fletes subiendo. Usted que está en la industria, en una industria importante, los fletes subiendo. Es posible que bajen en su momento, pero ya se habla de consecuencia de que va a subir la energía, evidentemente la gasolina, gasolina, los alimentos, el transporte. Y Obama escribe en su libro un aspecto importante que yo lo pongo y lo traigo a la República Dominicana. Los países que no dominan o no tienen control de lo que es su matriz energética tienden a fracasar. República Dominicana exporta todo en materia de producción energética. Por eso usted ve que el presidente de la República tuvo que dirigirse a la nación y explicarle a la gente por qué va a subir todo. Pero sin obviar el trasfondo de la pregunta, vivimos en un mundo muy polarizado. A pesar de que Trump amenazó atacar las plantas energéticas de Irán si no permitía la fluidez en el estrecho de Hormuz, eso le dio un compás de 5 días. Parece que se va a extender y la cosa se va a suavizar más. Pero ayer Putin amaneció vuelto loco y sin idea y bombardeó. Se metió Putin ya también. Entonces, que estaba tranquilo. Claro, en un mundo polarizado es difícil la cosa porque la verdad es que la economía y la política y todas las decisiones que tomamos en la vida diaria tiene que ir observando eso. Aquí hay un punto interesante, licenciado. Y es que yo digo, el juego de poder, caramba, cuando está ese pulso de poder de que yo tengo la fuerza y no te quiero ceder un puntito, no se piensa nadie en las consecuencias. Irán, por un lado, dice, no voy a ceder el estrecho de Hormuz, que nada pase por aquí, pero Irán también pierde,
porque Irán vive de eso. Claro. Si ese espacio, geopolíticamente hablando, tan importante, no pasa nada por ahí, las consecuencias también van para Irán. Sí, lo que vemos a veces es que los líderes del mundo no miden o no le importa las consecuencias más que lo que es su estrategia geopolítica. ¿Sabe que, por ejemplo, Estados Unidos y todos los países tienen su estrategia de guerra y militar? Claro. Y ellos no ven más que su estabilidad geopolítica. Y si tienen que llevarse de paso, lo que sea, bueno, Sí. No lo pensarán. Por eso es que Maquiavelo queda corto ahora mismo con su libro El Príncipe, con estas decisiones que toman estos líderes. Queda corto. Bueno, yo creo que a Maquiavelo nunca lo ha superado nadie. No, porque lo primero que competir con su nombre es difícil. No, terrible. Pero lo cierto es que Trump, lo que vemos ahora mismo, Trump es un ente que tiene por objetivo controlar el mundo. A través de cualquier intervención, no importa que sea militar o estratégica, y tiene una diplomacia muy dura que cuando los países no se adhieren a él. No tiene miedo ese hombre. Sí, cuando los países no se adhieren ni se acoplan a él, él va. Entonces él va por ello. Él va. Eso ha cambiado en la doctrina y la política estadounidense. Ustedes saben que los demócratas no gobiernan así, pero lo que indica es que los conflictos no terminan de parar. ¿Será porque, y aquí lo tocamos, será porque él es un outsider de la política? Sí, estoy de acuerdo. Entonces es el más aventajado de todo, porque dije en una entrevista aquí de que en Chile pasó el presidente Boric y dejó sus problemas ahí porque no son políticos per se. Correcto. La gente no saben. Sin embargo, este hombre, Donald Trump, con esa capacidad que tiene, fuerte, una actitud agresiva que se ve, su lenguaje corporal dice muchas cosas, hasta atemoriza. Sí, lo que vemos con peligro es que el orden mundial lo decida de manera errática una sola potencia. Porque entonces cuando el mundo está equilibrado hacia una sola parte de la balanza, resulta que lo que surgen son imposiciones, inestabilidades. Sí. Evidentemente, ahí en el mundo a veces se necesita un líder fuerte. Para controlar una serie de fuegos que andan por ahí. Sin embargo, veo con mucha preocupación, ya que veo que menciona esa parte, que hay un debilitamiento del multilateralismo. Sí, total, y cada día los organismos internacionales se van quedando más rezagados para la solución de los conflictos internacionales. El ejemplo lo tenemos muy cerca, que es Haití. ¿Por qué no entra Haití? ¿Por qué él dice, déjame arreglar Haití? Bueno, porque estratégicamente, no hay nada. En base a los intereses que él tiene o lo que tiene en Estados Unidos, Haití no representa una oportunidad. No hay oportunidad de mercado. No, porque nada. Usted dirá, Haití es un país que está desestabilizando la democracia de la región. No, teóricamente no, porque sabemos que el crimen organizado y esto desestabilizan, pero no estamos hablando de la consecución de un comunista o de un dictador que ha surgido ahí, de repente plantea su hegemonía en Latinoamérica. No representa un peligro para ellos. Hay petróleo, hay minas importantes. Allá voy. Allá no, entonces como no representa eso, evidentemente no va por ahí. Sin embargo, los organismos internacionales, usted ve cómo se han quedado opacos frente a la intervención que ha tenido la República Dominicana y la grave crisis que representa Haití por su inestabilidad social, política, económica y el control de las bandas que allí dominan. Claro, sí. Se rindió Cuba ante el imperio. Dijo Cuba, ya no puedo. Bueno, Cuba es un caso muy particular, porque parece ser que Cuba está próximo a decaer su régimen. Sí. La verdad es que quien sufre es el pueblo cubano, pero hay toda una política estratégica para que allí cambie el sistema político de Cuba. Hemos visto con preocupación cómo allí no hay energía, no hay alimentos. No, es un caos total. Todo eso tiene que ver con un bloqueo sistemático
porque a Cuba se está intentando ahogar. Se está intentando ahogar Sí, con el sí. tema de los alimentos, la energía, tal vez para que el pueblo cubano o el mismo régimen haga una especie de crossover y cambien Cambie ya. hacia lo que Estados Unidos impone como democracia. Claro, claro. Sí. Sí. Mire, licenciado, vamos a desmontarnos del avión y aterricemos y quedémonos aquí en el país. Nos fuimos como muy lejos Sí, de una vez. Sí, cuidado, vamos a quedarnos aquí en el país. Pero fíjese qué cosa, a consecuencia de lo que conversamos, de la guerra y esos efectos colaterales. Bueno, lo primero es el contexto de decir lo siguiente. Ciertamente el gobierno ha tenido que buscar en la última semana 11,000 millones del presupuesto con el que no contaban Del que hasta ya ahora. está un presupuesto que está establecido. No, del que tuvo que arañar por ahí para conseguir 11,000 millones adicionales. Sí. Que no estaban contemplados de gastarse ante una crisis de esta magnitud. 10,000 millones para subsidios e inyectar a los sectores más vulnerables y 1,000 millones más como subsidio a la gasolina. Sí. Y a pesar de eso ya hemos visto que ha aumentado 15 pesos la gasolina. Lo que creo que evidentemente el gobierno tiene que focalizar en racionalizar y reducir gastos importantes. Ese plan de austeridad, Eddie. Sí, claro. Aquí todavía no se termina de racionalizar el gasto. Tenemos un Estado, un gobierno que gasta demasiado. Mucho. En privilegios a veces exorbitantes. Todavía hoy es tema de discusión si el barrilito continúa en el Congreso, de si las exoneraciones continúan o no, porque por ahí se dejan de pagar una cantidad de impuestos por las exoneraciones que reciben los congresistas. Yo estoy de acuerdo con las exoneraciones, pero estoy de acuerdo que a un congresista se le permita una exoneración o dos durante el periodo para su uso exclusivo de las funciones, porque no vamos a tener un diputado, un senador andando en un motoconcho. Vamos, no somos ilusos. Pero lo que exoneraciones para venderla y quitarle al fisco 1 o 2 millones de pesos, como hemos visto con la compra de carros de lujo. Entonces, lo que sí puedo decir, sin entrar en politiquería, que a pesar de la crisis económica y social y los efectos que vamos a sufrir en el bolsillo de los dominicanos y la familia. Que se está sufriendo ya. Sí, que se está sufriendo. La macroeconomía dominicana hace tiempo que el sistema financiero y macroeconómico está estable. Perdóneme ahí, Eddie. Es el país de Centroamérica y Suramérica que está proyectado para crecer sobre un 3%, el único país. Y eso viene, esos datos del Banco Central. Aún en medio de esta crisis del petróleo y de esta guerra que está pasando, ¿se sostiene esa previsión? ¿Se sostiene? ¿Cuál previsión? La de ese aumento de que nuestra macroeconomía es la que va a crecer un 3%. Bueno, es que en un mundo tan convulso, el pronóstico yo no creo que sea de crecer 3%. 3%, como mucho. Y en el año 2025 crecimos solo 2.1%. Yo dije en una ocasión que el gobierno no supo explicar o se dejó entrampar en ese tema de la burbuja del crecimiento. Porque, por ejemplo, México, que es una de las economías más grandes del mundo, y de Latinoamérica es la más grande y la que más crece. México decreció. ¿Está por encima de Brasil en estos momentos? No, Brasil, sí, en tema de crecimiento ha estado por encima de Brasil. Okay. Pero entonces México decreció el año pasado. México no creció. Que hay problemas serios. Entonces, a veces hay que explicarle la verdad a la gente, porque cuando una economía tan robusta como México no crece, la República Dominicana, si creció 2.1, bueno, no fue el esperado, pero frente a otras economías que no crecieron, está bien. Lo que yo proyecto es que no vamos a tener el crecimiento como siempre de 5 o 6%, sino que tal vez lleguemos a un 3% en el crecimiento económico del Producto Interno Bruto. Mire, el presidente en su alocución corta, ¿no? Él dio un mensaje y nosotros quisimos plasmar esto que dice aquí. Tiempos de sacrificios es la advertencia del presidente
y aquí me pusieron los muchachos el lenguaje corporal cuando él habló eso. Yo no sé si usted recuerda ese pedacito, pero en esa frase, el lenguaje corporal del presidente como que decía algo como muy negativo. No sé si usted nos ayuda a interpretar eso. ¿Por qué cuando el presidente citó esto? Tiempos de sacrificios es la advertencia que hace el presidente. Hay que sacrificarse. Y él como que movía mucho el rostro, como que quería esconder algo, no sé. Dígame usted que usted es el experto político en eso. Lo primero es que yo creo que ese es un discurso donde el presidente tuvo que asumir, lamentablemente, el portavoz de la mala noticia. Sí, sí, sí. Yo hubiera preferido que ese discurso lo diera o el ministro de Hacienda y Economía o el ministro de Industria y Comercio. Y no exponer la imagen del presidente de la República en una circunstancia que dice mucha y toda la verdad. Claro. Pero exigirle sacrificio a la gente más del que ya ha asumido, viendo tal vez una efervescencia de privilegios exorbitantes de funcionarios, de congresistas, a mí me parece contraproducente, sobre todo cuando aquí se ha hablado tanto de racionalizar y reducir el gasto y hemos visto cómo constantemente la gente no se mide ante los privilegios que puede obtener con un chancecito que le den en el gobierno. Senasa anda ya se habla de un fraude de más de casi 15,000 millones. Terrible eso, de pesos. Entonces, cuando usted observa eso y tú eres parte del pueblo, tú dices, ¿y de qué yo me voy a sacrificar? ¿Cuál es más? El sacrificio, verdad? Pues yo estoy aportando lo que mi país necesita. Lo malo de la historia es que la clase media es que sufre con esto, porque nosotros que somos trabajadores del día a día y en promedio tal vez podemos sostener decentemente a nuestra familia, sabemos que vamos a tener que hacer muchos sacrificios y restringirnos de muchas cosas, como lo dice el presidente, sacrificio. Pero en esencia yo no hubiera expuesto al presidente de la República a ser el portavoz de esas malas noticias. Yo hubiera preferido que el ministro de Hacienda y Economía, que es una persona que tiene mucho manejo, se maneja excelente, es uno de los funcionarios más eficientes, o Yayo, el ministro de Industria y Comercio, pudiera haber abordado claramente este tema. Precisamente por eso, porque fíjese, no lucía como que había un mensaje así como él acostumbra al pueblo. No fue un mensaje de esperanza, no. No, entonces. Se pareció al de Danilo cuando cerró el país ante el COVID. Sí. Yo recuerdo ese momento, cuando Danilo se presentó frente a una pantalla de televisión y le dijo, cerrado el país por la pandemia. Sí, fue muy fuerte. Todo el mundo enclaustrado en sus hogares, porque lo que enfrentamos no es fácil. Los presidentes no siempre deben de ser portavoz de las buenas noticias, porque vamos a ver, el liderazgo. Hay que ser valiente y responsable. Sí, claro, el liderazgo donde todo lo bueno y usted no asume la responsabilidad, usted no es líder nada, si usted no es capaz de dar una mala noticia. Claro. Lo que yo creo que en ese momento, bajo el contexto de lo que se describió ahí, eso era tema del ministro de Hacienda y Economía y del ministro de Industria y Comercio. Yo hubiera preferido que ellos, como portavoces de sus áreas, hubieran hecho una conferencia conjunta sobre ese tema. Eso es así. Estamos conversando con el abogado político. Él es Eddie Skinner. Le damos un giro a esta conversación. Interesante. Me gusta mucho esto. Contrato de letra muerta. ¿Qué es eso, Dios mío? Letra pequeñita, letra muerta. ¿Quién defiende al consumidor, por ejemplo, en la telefónica, en los contratos de sur, de norte, de todas las EDES, que esas letras no se entienden y es de ambos lados, chiquitita? Arrójenos luz, por favor, sobre esos contratos. ¿Quién es que nos defiende? Cada día el rol de proconsumidor es más retante. Lo que acontece es que estos son contratos de adhesión. Ya como abogado le puedo decir esto. ¿Qué es un contrato de adhesión? Por favor, sí. Son aquellos donde las cláusulas usted está obligado a asumirla o no. Porque vamos a ver,
Cuando usted va al sector de las telecomunicaciones, usted elige una empresa de servicio u otra. Pero entonces se encuentra ahí con unas cláusulas que usted dice, pero ¿y qué contrato es este que me han dado? Yo no entiendo nada. No entiendo nada, pero igual pasa en el sector energía, con el suministro de energía eléctrica. Porque ¿a qué otra empresa se va a suscribir usted si el sistema está diseñado para que usted vaya a esa? Claro. Usted no puede contratar otro. Y si decide el otro es independizarse y poner paneles solares para no, entonces tiene que cumplir una serie de cuestiones que tiene la superintendencia que tiene el área de energía en ese, no en ese todo tema. El mundo puede poner paneles solares. Entonces, ahí es que yo digo donde los organismos del control tienen que ejercer su rol. Pro consumidor. Wow. El área de la energía, los veedores del área de energía, la superintendencia de electricidad. Porque lo que hemos visto siempre en contratos de este tipo es que el consumidor se ve primero obligado a contratar porque la oferta del mercado está polarizada y centrada en no más en el caso de la energía, en no más de una empresa. Okay. Ya sea norte, sur o este. ¿Qué era las tres? No hay salida. Y en telecomunicaciones y telefonía, pues sabemos que la oferta no es tan amplia. Aquí tal vez usted tenga tres o cuatro compañías. Entonces, ¿qué usted hace? Pero bajo el mismo sistema. Bajo el mismo esquema. Entonces, usted se adhiere o se queda fuera del sistema. Vamos a ver. Porque usted tiene dos opciones. O me adapto al sistema o me adhiero a él. Imagínese usted una persona ya sin un celular, sin móvil. Es difícil. Entonces, es una cosa. Los organismos de control ahí tienen un tema porque al final, cuando usted firma un contrato de esta naturaleza, no quiere decir que una cláusula abusiva pueda ser motivo de restricciones propias a su vida. Claro. Porque cuando usted tiene alguna queja, ahí están los organismos para que usted acuda y reclame. Porque evidentemente estos son contratos de adhesiones donde usted o lo toma o lo deja. Ante el poder y el débil, yo creo que el Estado siempre debe de irse por el débil, porque esa es la misión del Estado y del gobierno, proteger al que menos poder tiene. Usted menciona a Proconsumidor, ¿verdad? Como ya el ente que está velando por la protección de los consumidores. Sin embargo, preguntarle, ¿hay otra entidad mucho más alta que Proconsumidor que pudiera velar por eso? Porque esto es un atentado a la seguridad de la persona. Porque, bueno, ¿cómo yo voy a firmar un contrato donde yo no entiendo nada con esa letra tan pequeñita? Sí, claro. ¿Cuál es el trasfondo real de eso? Bueno, además de Proconsumidor, sí, hay otro aspecto que se da mucho más grave, que en el tema financiero. La Superintendencia de Bancos, por ejemplo, que es el organismo rector, el organismo que vela eso, tiene una excelente plataforma que se llama ProUsuario. Ok. ProUsuario. Déjeme contarle que yo eliminé las llamadas molestosas, incluso de bancos, ofertándome. Dios. Entonces te llaman a la 1 en la hora de almuerzo, ofertándome productos financieros que yo solo tengo que decirle a la joven que está de aquel lado o el joven, pero es que yo no lo necesito eso. Yo soy un consumidor consciente. Si yo necesito un préstamo o un servicio, no acudo porque me llamen. Yo, bueno, necesito un par de pesos. Déjenme ir al banco para yo financiar este problema que tenemos, este negocio, este proyecto. Entonces, en ProUsuario, yo entré a la plataforma. No es un anuncio. No. ProUsuario que cumpla con su deber. Claro. Te doy una idea ahí. Sí. Pero usted accede, es un servicio público. Usted accede ahí y usted se da de baja para que no lo llame ningún banco a su teléfono, ofertándole cuestiones y llamadas en área. Entonces, ¿cuál es el organismo? Superintendencia de banco. En el área de seguros, Superintendencia de Seguros. Sí. Proconsumidor, por supuesto, que tiene que ver con problemas que a veces tenemos también con esos contratos chiquitos, con concesionarios de vehículos. Ay. Ahí hay unos temas. Proconsumidor entra ahí también, y todo lo que tiene que ver en el mercado per se. Mire, pero ¿y cuando le dicen esta llamada va a ser grabada? ¿Lo llaman de una entidad
Cuando usted solicita un servicio. Sí. Que ¿Por cuando qué me llaman, porque cuando, tú me grabas. Cuando a mí me llaman, Oh, ¿por qué usted tiene que grabarme a mí? Qué locura, qué locura. ¿Por qué se da eso? No, es una violación a la privacidad. Violación a la privacidad. La Constitución de la República refiere que la intimidad es un derecho fundamental. El derecho a la intimidad y al honor debe ser respetado por cualquier persona, cualquier institución. Pero eso nadie lo detiene. No, nadie detiene porque muchas veces ejercer y garantizar los derechos es cosa compleja. Wow. Yo he visto un meme de un tipo que lo llama, entonces dice, espere un momento que voy a empezar a grabarla. Sí, claro, porque frente al sistema me adapto. Pero tiene eso usted como experto, porque a veces yo me pierdo, a veces en estos temas que son demasiado importantes. ¿A qué usted entiende, a qué usted le atribuye esto de que tengo yo que ser grabado? ¿Pero por qué? O sea, ¿se va a dar ahí una explicación de carácter jurídico? ¿Hay un compromiso de lo que yo voy a decir ahí? ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que grabar. Si usted me está ofertando un producto. ¿Por qué usted que me lo está ofertando? Usted ha invadido mi privacidad porque usted tiene que grabar. Estamos frente a una violación a la intimidad y a la intimidad de la persona. También, ¿quién puede detener eso? Bueno, ¿Quién es complejo porque al final el sistema financiero le impone al Estado. ¿Y eso está blindado? Blindado hasta el final con eso. Wow. Pero usted puede acudir al organismo competente, pro usuario. Y claro, y lo bueno es que usted lo hace desde su teléfono. No necesita trasladarse presencialmente a ningún lugar. Hay un tema ahí con el artista fallecido Rubí Pérez. Y yo quiero que por favor usted como abogado, usted nos dé su punto de vista. Hay unas personas que están demandando a los hijos de Rubí Pérez, a la familia. ¿Las deudas se heredan? Esa es la pregunta. Están pidiéndole a los hijos de Rubí Pérez que pague una deuda de unos 2 millones de pesos. Yo pienso que eso fue producto no de una deuda que dejó Rubí Pérez, sino de un espectáculo que produjo una promotora artística o un empresario, no recuerdo el nombre. Por ahí es. Que incluso Los Soberanos tomó la palabra para referirse a eso. Yo no sé si ese era el escenario idóneo para algo de esa magnitud. Porque me parece como muy, muy contraproducente que tú vayas a Los Soberanos y le digas, fulano me debe unos cuartos. Cámara, así mismo. Fulano me debe unos cuartos, págame. Eso como que choca, ¿no? Pero no fue producto de herencias, pienso ahí, ni de compromisos previos que tuvo Rubí Pérez. Entiendo que ella lo plantea en el contexto, si estamos hablando del mismo caso. Claro, el mismo caso. En el contexto de que al momento de fallecer Rubí Pérez, la tragedia del Yexé, se produjo un espectáculo. Claro. Todos vimos los anuncios de ese espectáculo. Entonces ahí se asumieron compromisos y dice la señora que le deben unos cuartos. Pero ella le está cobrando a los hijos. Pero ellos pero quien firmaba el compromiso de eso fueron los hijos. Sí, claro. Pues dicen que bueno, ya ahí hay que discutir. A mí que me enseñen el contrato y yo te diré quién tiene la responsabilidad contractual de honrar lo que se llama una obligación. Claro. Porque frente a la producción de un espectáculo, frente a la producción de un evento cualquiera o un servicio que usted me requiere, usted firma un contrato. Los contratos firmados de buena fe, por supuesto, problema con los contratos, generan obligaciones. Yo te voy a decir algo de los contratos ahora, que la gente debe de tomarlo en cuenta. Sí, por favor. Si se generó un contrato, una obligación de pagar, pues quien firmó eso tiene que pagarle a esa señora. Sí. Pero el escenario son los tribunales y el procedimiento que la ley, el 1315 del Código Civil, refiere. Pero si la buena fe no está de por medio en la firma de un contrato, lo que está escrito ahí, no hay forma de que tú tengas la posibilidad de garantizarlo. Me explico. Evidentemente, no le estoy diciendo a la gente que haga las cosas de boca, jamás. Plasme siempre por escrito cualquier negociación, cualquier transacción que usted tenga.
Pero sepa algo importante, y eso se lo digo a los empresarios, a los emprendedores. Sí, sí, sí. Si la buena fe no está de por medio, ese negocio no va a tener, no, en su momento, usted va a tener que dirimirse o diluirse en una discusión técnico-jurídica sobre la interpretación de un contrato. ¿Cómo definimos la buena fe, don Eddie? Aquí, usted lo ha mencionado ahí tres veces, sí. Y obviamente, yo he visto contratos, ha leído, sí, que en buena fe y ese tecnicismo. Claro. ¿Cómo se define aquí la buena fe en un contrato? Lo primero es, usted tiene que valorar la reputación de la persona con la que usted está contratando. Ok. Usted tiene que averiguar cuál es la reputación de ese tipo o de esa empresa y hacer su debida diligencia incluso, porque si hay temas que usted tiene que hacer su debida diligencia para no obligarse frente a una persona que pueda tener mañana un tema de lavado, por ejemplo. Sí, sí. Lo primero es que usted debe de buscar la información suficiente que avale la buena reputación de esa empresa, de esa marca. Hay marcas y hay empresas que la verdad que no le conviene un conflicto. No. No, entonces cuando usted contrata con una empresa con reputación y mire, a veces hay empresas que el contrato está de más. Yo he tenido transacciones que al final cada quien queda conforme. Sí. Y el contrato se cumplió. Ahí está de por medio la buena fe. La buena fe es lo primero. Sí. La buena fe es lo primero, porque yo le he dicho siempre sobre todo a alguna gente que asesoro, que ya uno se convierte en amigo. Sí. Y yo le digo, tú hiciste la debida diligencia. Confías en esa persona. Porque yo te voy a hacer el contrato, el mejor contrato que tú puedas haber visto. Pero hay un elemento. Si tú no estás seguro de con quién va a hacer ese negocio, yo te recomiendo que mejor no firme ese contrato. Que no lo firme. Sí. No, claro que sí. Es así. Mire, estos muchachos hacen más señas que un catcher. Ya nos vamos. Sin embargo, hay tantos temas que se nos quedan. Usted tiene compromiso de volver para acá. Sí. Todas las veces que usted me requiera. Hay muchos temas que vamos a abordar con usted. Hay un tema ahí con la famosa línea blanca de los supermercados, que ahora hay supermercados que quieren obligar a los consumidores a que utilicen solo su marca. Este conflicto que hay con la famosa línea blanca, ¿cómo usted ve eso? Porque ya cada supermercado aquí tiene su propia línea. Entonces, si yo quiero comprar, por ejemplo, una lata de habichuela, yo voy y la compro de la marca que yo quiera, no de la marca que tú como dueño quiera que yo me compre. Claro. Hay un conflicto, hay como un problema muy grande con eso. La línea blanca son esos productos, correctamente como usted lo ha dicho, donde un proveedor de alimentos te tiene ese solo en el locker, ya sea ACE, sea comestible, lo que sea, y entonces usted compra eso. Muchas veces acuden a un fabricante y le ponen su estampa como de su marca. Eso en España es común, en muchos países en Estados Unidos también es común. Pero ahí ocurre una gran trampa en esto. La gran trampa en esto es que sí, yo estoy de acuerdo, las líneas blancas que existan, el consumidor tiene derecho a consumir la más barata. Claro. Esta es la barata y esta es la que me gusta. El problema es que si yo soy dueño del mercado y entonces yo implemento una estrategia siguiente, que es, te coloco tu producto a 100 pesos. Ajá. Coloco el mío, que es línea blanca producida por una industria, y le pongo mi logo a 99 pesos, un peso menos. Pero lo que ocurre es que estas empresas que están aplicando eso van desmontando el precio a tal nivel de que el productor tiene que sacar su producto de ahí. Entonces lo que te aplican es una estrategia de sacar de la industria tu producto del mercado. Sí. Eso se hace
Y la verdad es que veo algunos productores, algunas fábricas quejándose de eso. Y pro competencia tiene que ver porque el productor dominicano, quien se faja a generar un capital, una fortuna, nadie tiene hay empleados de por medio. Nadie tiene derecho a polarizar el mercado y poner eso en riesgo. No. Porque yo no estoy en contra de los ricos. Yo creo que el que tiene una industria, el que produce dinero, el que tiene empleados y que con su brillantez y su emprendurismo logró formar un imperio, no puede venir un tercero y decir, yo te voy a desmontar tu producto y yo te voy a quebrar tu fábrica y yo te voy a quebrar tu empresa, porque ese tipo que le llegó tanto esfuerzo, le tocó tanto esfuerzo de llegar ahí, no merece que el Estado le dé la espalda pro competencia y pro consumidor frente a una realidad tan dura como esa. Fuerte, pues es lo que le digo, mire, yo le he dado seguimiento a ese tema, ¿verdad? Y yo lo que digo, debe haber un equilibrio. Oye, tú en tus anaqueles, tú vas a tener las marcas que tú quieras. Claro. Incluyendo la propia tuya está ahí. Pero lo que pasa aquí es, y lo que he visto, que ese fabricante, que a usted, como dueño de supermercado, le está fabricando su marca, entonces usted la vende hasta un 30 o un 40% menos. Claro. Y la góndola están completita y de la suya tienen 2 o 3 latitas. Ya ahí te está diciendo muchas cosas. Te está diciendo. Sí, entonces la empleomanía, ahí ya hay un tema con eso. Mire, nos vamos. Deme ya sus reflexiones finales. ¿Qué va a pasar con esto de la guerra, las consecuencias, la gasolina, todo, la economía de nuestro país? Deme una reflexión final ahí. Yo lo que creo es que debemos observar el mundo y su curso agitado que lleva. Perdóneme de ahí, este nuevo orden mundial que trae tantas cosas. Sí, porque cada día el mercado se polariza más y entonces hay que su familia, usted tiene que tomar medidas sobre qué gasto, en qué invierto. No se restrinja de vivir la vida feliz, de tomarse su trago con sus amigos, de salir, pero tenga planificación, tenga moderación, porque los tiempos de hoy exigen que hay que proteger su capital y la integridad de su familia. Y el Estado y el gobierno, también el mensaje es que veamos y apliquemos medidas económicas que no afecten tanto el bolsillo de la gente. Sabemos que debemos de hacer sacrificio, pero cada día debemos de ir buscando fórmulas, porque dice Moisés Naín en El fin del poder, de que cada día es más complejo gobernar. Y la verdad es que no lo dice expresamente, pero yo lo parafraseo. Cada día es más complejo lo interpreto que cada día es más complejo gobernar. Entonces, como cada día es más complejo gobernar, vamos a sosegar y vamos a ver cuáles medidas vamos a seguir tomando para que el pueblo no sufra tanto las consecuencias de este orden internacional. El futuro de Venezuela, el futuro ya real, que ya Venezuela, ¿cuándo va a decir hay elecciones? ¿Hay estructuras funcionales? ¿Qué le dice eso a usted? No veo una salida pronta, por lo menos democráticamente hablando. Porque Trump hizo su operación. Maduro enfrenta un juicio en los Estados Unidos y su esposa, pero al mundo le sorprendió de que Estados Unidos dejara a Delcy Rodríguez gobernando allí. Y hasta el momento en Venezuela no se habla de elecciones. Parece ser que es una fórmula de usted garantizar la estabilidad de un país y no llevarse de paso todo un sistema. Claro. Pero lo que quisiéramos todos que pasara en Venezuela es que eligieran autoridades democráticas y elecciones transparentes, porque lo que ha tenido Venezuela son elecciones amañadas, elecciones controladas por el gobierno. Entonces, lo que debe de ocurrir y lo que la esperanza me indica que puede ocurrir en los próximos años es que Venezuela pueda ser un ejemplo para el mundo en cuanto a democracia y en cuanto a estabilidad, porque los venezolanos lo merecen. Claro que y además, el mundo exige
y los demócratas como yo claman de que Venezuela tenga la libertad de elegir ellos sus autoridades. No, y que nosotros somos muy agradecidos de Venezuela. Claro. Petrocaribe. Sí, claro. Mire, imagínense ustedes, nosotros sin Petrocaribe. En ese momento de crisis hubiera sido difícil también. Muy difícil. Gracias. Ya el compromiso está hecho. Bueno, le agradezco, hermano, y la verdad es que esto es maravilloso y fluido aquí. Sí. Yo espero venir siempre. No, ya estas puertas están abiertas cuando usted quiera. Así es que agradecido. Hemos conversado con el abogado, con el político Eddie Skinner, y este es el concepto que está ya definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más. Para que esté claro, ¡eo!